Hola, buen día. Estamos grabando. Esta pequeña clase es para resolver el problema de los años que van de 1955 a 1958, que no tienen ninguna tarea para esta semana, pero entran entre los temas del parcial. En 1955 nunca la Argentina del siglo XX estuvo tan cerca de una guerra civil. Nunca, en ningún momento del siglo XX la Argentina estuvo tan cerca de una guerra civil, ni aún después, ¿no? Es decir, el gobierno de Perón, los gobiernos de Perón de 1946 a 1955 provocaron un quiebre, una grieta, una oposición en el conjunto de la población que va a dar como consecuencia los enfrentamientos que sucedieron en los últimos años de los gobiernos de Perón con el centro de la iglesia, que eso ya en parte lo hemos visto, usted lo ha leído en los manuales, hasta llegar a la confrontación de 1955, en el cual, en primer lugar, el tema de el principal atentado terrorista que tuvo la Argentina en toda su historia, que fue el bombardeo con aviones de la Plaza de Mayo, las adyacencias, el enfrentamiento que se dio ese día entre estas fuerzas que se habían levantado, sublevado contra el gobierno constitucional y las fuerzas también del ejército, también de las Fuerzas Armadas que defendían al gobierno y los miles de peronistas que fueron ese día a la plaza para defender al gobierno. Eh, Se calcula que ese día hubo 300 personas muertas, es decir, hubo 300 fallecimientos, 300 personas asesinadas, 1000 heridos, y las consecuencias todavía hoy en parte se ven en algunos de los edificios que están cercanos a la Casa de Gobierno. El argumento que tenían los golpistas era que habían atacado a la Plaza de Mayo, se habían bombardeado Buenos Aires para matar a Perón y acabar con la tiranía. Una parte de esos argumentos se ven directamente contradichos, porque los aviones no solamente bombardearon la Plaza de Mayo, sino que también bombardearon la casa del presidente, o sea, el Palacio Unzué, que estaba en el lugar donde ahora está la Biblioteca Nacional, en la capital federal, ahí en Barrio Norte. También bombardearon Avenida General Paz y Crovara, donde una fuerza leal se estaba organizando para ir a reprimirlos, cerca de la fábrica Jabón Federal, en la cual también había una concentración de obreros que estaba decidida a ir a la Plaza de Mayo. Bombardearon también, ametrallaron la CGT y trataron de eliminar una antena que estaba en el Ministerio de Obras Públicas en la avenida 9 de Julio. O sea, fueron muchas las bombas que se tiraron por fuera de la Plaza de Mayo. Lo cierto es que el 16 de septiembre, 3 meses después de este, un, una especie de tregua, digamos, que Perón aclaró, una especie de tregua que Perón acordó con los partidos principales de la oposición, volvieron nuevamente a levantar los regimientos en Córdoba a mando del general Lonardi y con el apoyo de la Marina de la flota naval que estaba apostada en el río de la Plata, digamos, y que amenazaba con bombardear a Buenos Aires. En ese momento Perón deja su cargo y se refugia en una cañonera que lo lleva a Paraguay. Fueron varios días en los cuales quedó medio indeciso cómo iba a ser el tema del golpe, pero finalmente el propio Perón dijo que intentó evitar una guerra civil que era evidente, digamos, a esa altura de los acontecimientos. Eh, lo que vamos a explicar es lo que sigue, es decir, el derrocamiento violento del gobierno constitucional y la instalación de una dictadura. Una dictadura no es una cuestión subjetiva la de llamar la dictadura, sino que en realidad todo interrupción a un orden constitucional, a un verdadero orden democrático, donde haya sido el presidente constitucionalmente elegido, se constituye inmediatamente en una dictadura porque arrebatan el poder a los que efectivamente lo detentan por el voto popular. O sea que en realidad lo que estamos diciendo es que este gobierno y los que siguieron eran una dictadura. Esto abre un largo periodo que va hasta, algunos dicen, hasta 1973, en el momento en el cual
se hacen elecciones limpias, libres, nuevamente. Yo les quiero contar con una alegoría, ¿no? Qué fue lo que sucedió en aquel momento y cómo se podría vivir hoy, digamos, esa situación, ¿no? Contándoles un conjunto de cosas que sucedieron en 1955 y suponiendo que eso sucediera ahora, ¿no? Fíjense, si aquello sucediera hoy, ¿no? El gobierno actual, Alberto Fernández, es derrocado violentamente por una sublevación cívico-militar, ¿sí? Se levantan las Fuerzas Armadas con apoyo de los principales partidos de la oposición y derrocan al presidente Fernández. Se disuelve el Parlamento, es decir, no hay más Parlamento, y se reemplaza el Parlamento por una junta consultiva, así se le llamó en 1955. Una junta consultiva en la cual estarían los principales líderes de la oposición, ¿no? O sea, Fernando Iglesias, Gerardo Morales, Mauricio Macri, Pichetto, Elisa Carrió, o sea, esos serían ahora el Parlamento. El Parlamento acaba de ser disuelto. Una multitud sale a la calle para festejar el fin de la infectadura, ¿sí? O sea, lo mismo que pasó allí, el 23 de septiembre, una multitud salió a la calle para festejar el fin de la dictadura de Perón, ¿sí? Cristina Kirchner, marcha del exilio, seguramente sería recibida por algunos de los países más afines, Cuba, Venezuela, etc. Lo mismo hizo Perón, marchó hacia el exilio, primero estuvo en Paraguay, después estuvo en Panamá, en Venezuela, hasta que finalmente terminó recalando en España, casi hasta antes de volver, estuvo allí, ¿no? En su casa de Puerta de Hierro. El cuerpo de Néstor Kirchner es arrebatado de la cripta en Santa Cruz y lo hacen desaparecer. Lo mismo hicieron con el cadáver de Evita. Después vamos a hablar un poquito sobre el tema. Se forman comisiones investigadoras para revelar la corrupción que tiene el gobierno. Lo mismo pasó en aquel momento. Comisiones investigadoras se formaron en la Revolución Libertadora para denunciar, para revelar, digamos, toda la corrupción que había tenido los gobiernos de Perón. Se forma una comisión investigadora para saber si el cuerpo que estaba en el cajón en el 2010 era efectivamente el del expresidente. Esta es una alegoría, por supuesto. En el caso del año 1955, una comisión investigadora se puso a investigar si el hermano de Eva Perón, o sea, Juan Duarte, que había sido culpado de negocios ilícitos un par de años antes y se había suicidado, ¿no? Si efectivamente se había suicidado o si Perón lo había mandado matar para ocultar que la corrupción la estaba haciendo él. Esto era lo que se decía en aquel momento y se formó una comisión para investigar el, el, el suicidio de Juan Duarte, ¿no? En realidad para acusar, digamos, a Perón de que efectivamente había tenido algo que ver con este suicidio, una cosa medio delirante. Los sindicatos y los movimientos sociales actuales son todos intervenidos, es decir, toda la CGT, todos los sindicatos son intervenidos. Eso fue lo que pasó en 1955. Sus autoridades reemplazadas por personas afines al nuevo gobierno. No sé, pónganle Toti Flores, Barrio Nuevo, Margarita Barrientos, es decir, las personas que estuvieron de acuerdo con el gobierno anterior, ¿eh? Todos los funcionarios del gobierno son detenidos. Así también pasó en 1955. Todos los funcionarios del gobierno fueron detenidos, todas las organizaciones sociales fueron intervenidas. El decreto 4161 del año 56 prohibió, ¿no?, decir Perón, prohibió decir Eva Perón, prohibió cantar la marcha peronista, prohibió tener escudos peronistas o llamar partido justicialista. En los medios de prensa no se podía decir Juan Domingo Perón, no se podía decir Eva Perón, entonces empezaron a aparecer distintos tipos de eufemismos como el presidente depuesto, eh, el presidente depuesto, el presidente derrocado, el régimen depuesto, la dictadura, etcétera. Es decir, lo que no se podía decir Perón. Pero no solamente eso, sino que estaba castigado con pena de prisión, cantar la marcha peronista o tener algún símbolo. Simplemente un símbolo peronista en la casa significaba de 1 a 6 años de prisión.
prohibir al otro, prohibir que el otro sea nombrado, simplemente, ¿no? Prohibir que el otro sea nombrado. Eso fue lo que pasó en 1956. Bueno, se empezaron a mostrar refugios que supuestamente habría tenido el general Perón o Eva Perón, ¿no? En los cuales habría bóvedas. Toda similitud con lo que pasó hace unos años es pura casualidad, eh, donde supuestamente el presidente se iba a refugiar, ¿no? Donde habría como una especie de tesoro. Se empezaron a mostrar las joyas de Eva Perón, los regalos que había recibido el presidente en sus dos gobiernos, ¿no? Todos los bienes que había en la casa presidencial. Pero rápidamente el Palacio Unzué, que estaba allí entre Las Heras, Libertador, Agüero y Austria, ¿no? No, Austria y Tagle, no, Agüero y Austria. Allí donde ahora está el emplazado el edificio de la Biblioteca Nacional, estaba la casa presidencial. Por el hecho de que habían vivido allí Perón y Evita, en el año siguiente la residencia fue directamente demolida, se derrumbó la casa en la que habían vivido. Centenares de personas fueron detenidas y fueron torturados en las prisiones. Este, Gravemente torturados. Hubo muchísima cantidad de gente de distintas organizaciones sociales y políticas que fueron detenidas y torturadas. El penal de Ushuaia, la llamada Siberia Argentina, había sido cerrado, ¿sí? En el año 40 y pico, creo que incluso no me acuerdo, creo que fue Perón el que lo cerró. Este, Era justamente un penal muy inhumano, estaba en el extremo sur del país, prácticamente había sido una iniquidad el hecho de que ese penal siguiera existiendo. Bueno, el penal se volvió a reabrir para alojar a los presos peronistas, ¿sí? Aquel penal que había alojado en 1930 a los presos radicales, ¿no? Ahora se reabría para alojar a los presos peronistas. Simplemente les quería contar esto porque me parece que es eh, interesante entender lo que un gobierno puede hacer con el imaginario de una parte de la población, ¿no? Es decir, con el odio, con la bronca, con la eliminación del adversario, la eliminación del enemigo, es decir, con la justificación de la violencia, de la tortura, de los asesinatos, simplemente porque se califica al otro como algo que no debe ser, que no puede existir, que es inhumano, que es una dictadura, una tiranía, etcétera, 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 pero los crímenes más grandes de la época los cometieron ellos, es decir, no los cometió eh, el gobierno de Perón. O sea, cuando en el año 1951 hubo un levantamiento militar en contra del peronismo, ¿no? Liderado por el general Menéndez, en los cuales estuvo Lanusse y otros militares, este, Perón prometió que iban a ser pasados más o menos por las armas, los mandó a la justicia militar y ninguno de ellos tuvo ninguna consecuencia por sus vidas, ¿no es cierto? Es decir, no fueron fusilados. La idea de que un gobierno fusilara a los militares, que los propios camaradas de armas fusilaran a sus compañeros, sucedió en el año 1956 cuando el general Juan José Valle se levantó en armas en contra del gobierno de la llamada Revolución Libertadora y el 9 de junio en varios lugares del país, La Pampa, La Plata, Buenos Aires, Avellaneda, sucedieron una serie de levantamientos que estaban muy cantados, que el gobierno efectivamente conocía que el general Valle se iba a levantar, que fueron reprimidos rápidamente, ¿no? Pero en esta represión hubo asesinatos ilegales y fusilamientos. 27 personas fueron fusiladas en los días que van desde el 10 de junio hasta el 14, ¿no? Eh, El levantamiento fue rápidamente sofocado, hubo una toma real que fue la del Regimiento 7 de La Plata, pero en la mayor parte del país no hubo
circunstancias relevantes que hicieran necesario nada más que esta represión, si es que el gobierno quería. Pero el gobierno declaró casi al instante la ley marcial, es decir, que se podía fusilar a los detenidos, algo que no había hecho en ningún modo el peronismo. Cuando el bombardeo a la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955, los sublevados estaban centrados fundamentalmente en el Ministerio de Marina. No sé si saben más o menos cuál es este edificio. El edificio todavía existe, es el edificio Centinela de la Gendarmería o de la Prefectura, que está allí a un costado, cerca de, el actual Centro Cultural Kirchner, ¿no? Y en ese lugar estaba en ese momento el Ministerio de Marina, allí estaban los sublevados. El edificio fue rodeado por fuerzas peronistas, o sea, por militantes peronistas que querían asaltarlo, porque sabían que allí se estaba organizando el bombardeo y la sublevación, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando el almirante Aníbal Olivieri estaba en ese edificio, cuando ya sabía que, que se habían rendido, o sea, cuando ya no tenía posibilidades de seguir combatiendo, Olivieri pidió al ejército que fuera a rescatarlo porque estaba rodeado por una multitud de militantes y de personas que querían este, tomar el edificio y obviamente matarlos a todos, ¿no? Entonces pidió ayuda y la ayuda le fue enviada, y el que enviado, digamos, del ejército para rescatarlo a Olivieri en el año 55 fue el general Juan José Valle, que fue el que en cierto modo los rescató de la ira de la multitud que los tenía rodeados. 7 meses después, 8 meses después, el general Valle fue fusilado en la Penitenciaría Nacional de la calle Las Heras. Ya habían sucedido prácticamente todos los hechos, Valle estaba oculto, clandestino, ¿no? Tratando de salvar su vida, y se entregó para que cesaran los fusilamientos, para que cesaran de fusilar a aquellos que se habían levantado. En ese momento se levantaron voces de clemencia sobre el general Valle, pero Aramburu decidió igualmente, a pesar de que todo ya había pasado y que Valle se había entregado justamente para que cesaran la violencia, ¿no? Lo fusilaron en la noche, creo que fue el 13 o el 14 de junio de 1956. Bueno, el gobierno que había reemplazado, esta dictadura que había reemplazado este, a los gobiernos constitucionales de Perón, tuvo dos momentos, ¿no? El primer lugar fue, el presidente fue Eduardo Lonardi, que era el que se había revelado en Córdoba y que en un primer momento prometió que no iba a haber represalias contra los vencidos, que se iban a conservar las conquistas sociales, laborales que había tenido el peronismo y que no iba a haber una represión directa, por lo tanto no se intervino la CGT, prácticamente lo que sí se disolvió el partido, se disolvió el parlamento, todo, pero no hubo una primera etapa de revancha, podríamos decir, contra el peronismo. Esto duró aproximadamente 2 meses, hasta noviembre, ¿no? En el cual el verdadero rostro, digamos, de la Revolución Libertadora apareció en la figura del general Pedro Eugenio Aramburu y el vicepresidente que fue el almirante Isaac Rojas. Bueno, el gobierno de Aramburu y Rojas fue, como ya les dije, un gobierno sumamente represivo, anuló, ya lo dijimos, el peronismo, al movimiento peronista, intervino todas las organizaciones políticas y sociales, intervino la CGT, y al mando de la CGT colocó a un capitán de fragata, a un capitán de navío, perdón, que se llamaba Patrón Laplacette, es decir, que al frente de la CGT, la Revolución Libertadora colocó un patrón, es decir, era casi simbólico, ¿no? El hecho de que en la Organización de los Trabajadores el interventor se llamara patrón, ¿no? Patrón directamente intervino todos los sindicatos, incluso hubo fuerzas a que asaltaron violentamente de comandos civiles que asaltaron violentamente a algunos de los sindicatos para
ocuparlos, ¿no? Lo que quiero explicarles en realidad es que el primer momento de la Revolución Libertadora convocó, digamos, al espíritu de otra parte de la población, aquellos que odiaban profundamente al peronismo y que se habían convertido en la antítesis, en el antiperonismo, ¿no? Y que calificaban a Perón y a su gobierno como una dictadura sangrienta, a pesar de que era el gobierno constitucional elegido democráticamente por el pueblo, y ellos eran todo lo contrario, eran un gobierno que había llegado por la fuerza de las armas y que estaba directamente reprimiendo al otro sector de la población que estaba en contra de ellos y que seguramente todavía conservaba la mayoría. Rápidamente se empezaron a formar, por la indignación que provocó entre el pueblo peronista el derrocamiento de Perón, una resistencia. Yo les dije que nunca en ninguna otra ocasión del siglo XX este, se estuvo tan cerca de la guerra civil. Entonces, esta indignación, este asombro, esta sensación de que las cosas no debían haber sido así y que deberían cambiar inmediatamente, organizó directamente, casi desde el punto de vista, no espontáneo, pero desde el punto de vista de las organizaciones que todavía no estaban intervenidas, un intento de resistencia. Este intento de resistencia se configuró en dos sectores. Primero, los comandos de la resistencia, que son comandos clandestinos de personas que se empiezan a reunir y que empiezan a planificar pequeños atentados para resistir, digamos, la intervención, el gobierno de la Revolución Libertadora, y los comandos de los obreros, o sea, comisiones clandestinas de huelga, de lucha en los distintos sindicatos, sobre todo en los sindicatos industriales que controlaba el peronismo, ¿no? Y que a pesar de que sus dirigentes fueron directamente encarcelados y desplazados de la conducción del sindicato, en la segunda línea del sindicato empezaron a organizarse organizaciones, pequeños grupos, pequeñas células, para tratar de recuperar los sindicatos y para defenderse, para defender las conquistas que el peronismo había realizado entre los trabajadores. El gobierno de Aramburu y Rojas, ¿no?, que había intervenido toda la vida política, no intentó perdurar en el poder más allá de llamar a elecciones nuevamente con la proscripción del peronismo, es decir, llamar a elecciones pero prohibiendo que el peronismo se presentara, es decir, una especie de suerte de reemplazo, ¿no? No se puede llamar, en algunos casos se las llama, algunos historiadores lo han llamado semidemocracia, ¿no? En realidad no se puede ser medio demócrata, es decir, o se es demócrata o no se es demócrata, porque los radicales, en particular la Unión Cívica Radical, estaba haciendo ahora lo que le habían hecho a ellos en la década del 30, es decir, proscribir al partido mayoritario y repartir entre los que quedaban, entre los que podían participar, la vida democrática. O sea que en realidad no se puede llamar democracia a una elección en la cual un partido está prohibido. Eso no es semidemocracia, sería como una no democracia. De todas maneras, hubo una especie de ficción de democracia. Es decir, el gobierno va a llamar a elecciones en 1958. Pero antes van a pasar varias cuestiones que quiero relatarles ahora. El gobierno peronista había cambiado la constitución en 1949, ¿sí? Y había construido una constitución, justamente la constitución de 1949, que se llama la constitución peronista, en la cual se habían incorporado los derechos de los trabajadores, los derechos de la ancianidad, es decir, todos aquellos derechos que se habían conseguido a partir de 1944, ¿no? Para que no pudieran ser anulados por otra ley, fueron directamente incorporados a la Constitución. Pero la Constitución de 1949 era para la oposición al peronismo
una falsedad, dado de que solamente se había hecho para que Perón pudiera ser reelecto una segunda vez, ¿no? Por lo tanto, una de las consignas, podríamos decir, del golpe fue anular la Constitución de 1949. Primero se la anuló por decreto, ¿está bien? Pero después se llamó una asamblea constituyente en el año 1957 con el fin de anular legalmente, o reunir una asamblea constituyente que en realidad no era legal porque en realidad lo estaba reuniendo un gobierno de facto, ¿no? Un gobierno, una dictadura militar. Pero se llamó a elecciones, obviamente, con la proscripción del peronismo. Y entonces así supieron, o se supo, en una especie de recuento, en qué estado estaba la vida política una vez que había sido anulado el peronismo. Porque en realidad la Revolución Libertadora, o sea, los golpistas de 1955, creían que el peronismo era una circunstancia, que Perón había engañado a los obreros, que Perón había engañado a la población, y que si se anulaba directamente la influencia de Perón, se iba a anular también el peronismo, y que en realidad los votos peronistas se iban a repartir entre los distintos gobiernos, ¿no? Simplemente por medio de su anulación, lo cual era absolutamente ilegal, por supuesto. Pero entonces se llamó a elecciones a la Asamblea Constituyente de 1957 con el afán de ver qué se quedaba cada uno, es decir, quién era cada uno dentro de esta vida política sin el peronismo. La Unión Cívica Radical se dividió en dos partidos, es decir, frente a la cuestión de la proscripción del peronismo, un sector más a la izquierda, podríamos decir, del Partido Radical, constituyó la Unión Cívica Radical Intransigente, cuyo líder era Arturo Frondizi. Y el resto quedó como Unión Cívica Radical del Pueblo, cuyo líder era Ricardo Balbín, ¿no? Podríamos decir que Ricardo Balbín era mucho más afín a la Revolución Libertadora y que Arturo Frondizi, en cierto modo, intentaba desligarse de ese destino de la Revolución Libertadora para tratar de ganarse para sí los votos peronistas, o sea, aquellos votos que iban a quedar libres porque el peronismo no iba a poder participar. Frondizi, en cierto modo, trataba de captarlo para sí, colocándose en posiciones afines a la resistencia peronista, o sea, aquello que estaban haciendo los peronistas en defensa de lo que había sido su gobierno, ¿no? Por ejemplo, Frondizi pedía la liberación de los presos políticos, Frondizi pedía cambios en la CGT, Frondizi se colocaba como defensor, en cierto modo, de aquello que el peronismo no podía expresar porque estaba prohibido, ¿no? Entonces, para la elección de 1957 de la Asamblea Constituyente, hubo varias posiciones dentro de lo que sería en ese momento el movimiento peronista, que era clandestino. Es decir, en primer lugar, o votar en blanco, ¿no? O no participar, o abstenerse directamente de participar. Después de varias idas y vueltas, finalmente el voto en blanco triunfó en las elecciones de la Asamblea Constituyente dentro del peronismo, y los peronistas decidieron votar en blanco. La elección fue en cierto modo pareja en 3/3, digamos, pero el voto en blanco, o sea, el voto peronista ganó la elección. O sea que a 2 años de haber sido derrocado, el peronismo seguía ratificando, aún en la proscripción, aún en la clandestinidad, que tenía más cantidad de votos que sus adversarios. Pero era lógico en el sentido de que sus adversarios habían ido divididos, o sea que la Unión Cívica Radical del Pueblo había ido dividida de la Unión Cívica Radical Intransigente. La Constitución de 1949 fue anulada por esta asamblea ilegal, porque no se puede decir que fuera una asamblea democrática, ¿no? Y en cambio se la reemplazó por una constitución diferente, o sea, la misma constitución de 1853, con el agregado de algunos derechos dentro de un solo artículo, que era el artículo 14 de la Constitución. Para el año 1956, los comandos de la resistencia peronista estaban muy activos, ¿no? Calculen que más o menos se pueden
estimar alrededor de entre 6 y 10 artefactos explosivos diarios, ¿no?, en todo el año 56, de entre los que los diarios mismos relevaban, ¿no? Es decir, desde las noticias de los diarios se puede decir esto. ¿Qué eran estos artefactos explosivos? Grupos pequeños de militantes se habían organizado en comandos clandestinos. Estos comandos clandestinos tenían acceso a las fábricas porque estaban justamente formados por trabajadores muchas veces, a las canteras, habían robado dinamita, habían robado pólvora, habían logrado este, abastecerse de pequeños explosivos que finalmente terminaban siendo lo que se llamaron los caños, ¿no?, que también algo de esto había pasado a principios de los 30 con la resistencia radical, es decir, que eh, se podía fabricar unos artefactos explosivos que eran justamente unos caños con doble rosca, que se llenaban de pólvora y un detonante, ¿no?, y que en realidad hacían pequeños daños, no eran artefactos explosivos grandes, pero colocados por debajo de la vía del tranvía, por ejemplo, saltaba la vía, o colocado en una ventana, estallaba la ventana, tenía efectos fundamentalmente sobre objetivos que los comandos de la resistencia consideraban, digamos, los partidarios de la Revolución Libertadora, las vías del tranvía, bancos o embajadas británicas, y generalmente los símbolos los que caracterizaba el peronismo como parte de los enemigos del peronismo, ¿no?, de ese nacionalismo que el peronismo tenía. Lo cierto es que durante 2 años la práctica del caño, digamos, fue cotidiano, y también fue cotidiano en las fábricas la práctica del sabotaje, o sea, del sabotaje industrial. La mayor parte de las producciones industriales de aquel momento sufrieron una serie de sabotajes que preocupaba grandemente al gobierno de la Revolución Libertadora. O sea que ya tenemos que entre 1955 y 1957 el gobierno había anulado el peronismo, ¿no?, había intervenido todos los sindicatos y la propia CGT, había prohibido nombrar y expresarse al peronismo, con lo cual lo había convertido en un otro clandestino. Había llamado a elecciones para la Asamblea Constituyente y las había perdido, ¿no?, y en el año 1958 llamó a elecciones generales con la proscripción del peronismo, es decir, todos podían presentarse salvo el peronismo o cualquiera de sus siglas o cualquiera de las siglas que lo reemplazaran, digamos, ¿no? Fundamentalmente el que no podía ser candidato era Perón. Calculen que en este momento estaban prácticamente todos los dirigentes peronistas encarcelados y había aproximadamente unos 20.000 a 40.000 dirigentes sindicales inhabilitados por el gobierno de la Revolución Libertadora, y muchos de ellos estaban presos, ¿no? Así que se llamó a elecciones en el año 1958 y a partir de lo que había sucedido en el año 57 con la elección de la Asamblea Constituyente, el entonces delegado de Perón, que se llamaba John William Cook, ¿no? Eh, Fíjense, ¿no? Es extraño, a veces cuando yo conocí la existencia de este delegado de Perón, lo primero que pensé era que el hombre tenía un nombre inglés, ¿no? Es decir, se llamaba John William, se llamaba. Este, Efectivamente provenía de una familia inglesa, su padre había sido canciller del gobierno militar de 1943, radical era, ¿no?, radical nacionalista, y había sido uno de los radicales que apoyó a Perón en el año 1946. Y Cook había llegado muy, muy joven, tenía 26 años, cuando accedió al cargo de diputado nacional en el primer gobierno peronista, ¿no? Y fue un militante nacional de lo que se llamó la izquierda nacional, y en este caso fue el fundador de la izquierda peronista, y cuando en el año 1955 se produce el bombardeo de la Plaza de Mayo, es nombrado interventor del partido peronista de la capital
y desde allí empieza a organizar la resistencia. Lo meten preso muy rápidamente, en noviembre de 1955 lo meten preso, lo llevan a una prisión en el sur lejana, ¿no? En el penal de Río Gallegos, creo que estaban, sí, en Río Gallegos. Este, y recién logra escaparse del penal junto con quien después va a ser presidente de los argentinos, Cámpora, ¿no? Y otros militantes peronistas que logran fugar de Río Gallegos en el año 1956. Cook ya es el delegado de Perón, es decir, aún estando preso, Perón lo nombra su heredero universal y su delegado para que organice las fuerzas peronistas en el país, aun cuando estaba detenido. Logra escapar a Chile y desde Chile empiezan a organizar los comandos, los distintos tipos de comandos, tanto los de exilados que estaban en todos los países limítrofes como los comandos que estaban al interior del país, tratando de incorporar armamento, de incorporar explosivos, pero fundamentalmente tratando de organizar las fuerzas dispersas que se habían ido creando, generando en la clandestinidad en el Partido Peronista a partir de 1955. En la elección de la Asamblea Constituyente de 1957, Cook ya está libre y es el que, en cierto modo, organiza en el país esa elección. Pero a partir de los resultados de la elección, en la que el peronismo sacó el 28% de los votos, ¿no? Cook le plantea a Perón que en realidad no pueden ir a elecciones del año 1950, elecciones presidenciales proscriptos, ¿no? Otra vez con el voto en blanco, porque poco a poco la estrategia del gobierno de la Revolución Libertadora hace que una parte de los votantes peronistas empiece a elegir por alguno de los candidatos que se estaban presentando. Y que como Frondizi se oponía a Balbín, que era el candidato de la Revolución Libertadora, o sea, el más directamente vinculado al antiperonismo, ¿no? Que expresaba la Unión Cívica Radical del Pueblo en ese momento. Y Frondizi se colocaba en una posición antagónica, que muchos votos peronistas iban a ir a parar a Frondizi. Entonces, había que hacer algún tipo de acuerdo. Por lo tanto, un delegado de Frondizi, Frigerio, ¿no? El abuelo del Rogelio Frigerio que estuvo en el gobierno de Macri, eh, que era partidario de Arturo Frondizi, y Cook se trasladan, digamos, a donde está Perón para arreglar un pacto, ¿no? En este caso en Venezuela. Eh, un acuerdo electoral entre el peronismo y la Unión Cívica Radical Intransigente para evitar el triunfo de la Unión Cívica Radical del Pueblo, o sea, de la continuidad de la Revolución Libertadora, del espíritu de la Revolución Libertadora. Entonces se firma un acuerdo entre Frondizi y Perón. Se firma, es un decir, porque nadie firma un acuerdo clandestino, un acuerdo secreto, digamos, ¿no? Entonces, por el cual Perón le ordena a sus partidarios votar por Frondizi, ¿sí? ¿No? Y Frondizi, a cambio, promete en el lapso de no más de 90 días legalizar el Partido Peronista, volver a llamar a elecciones, devolver la CGT a los sindicatos que fueran elegidos, etcétera. Es decir, una serie de condiciones, aumentar los salarios, una serie de condiciones que están estipuladas en lo que se llamó el pacto Perón-Frondizi, ¿no? Lo cierto es que en el año 1958, a partir de este acuerdo, Arturo Frondizi gana las elecciones. Pero al ganar las elecciones queda en entredicho, ya se sabe, digamos, si las Fuerzas Armadas saben y el radicalismo del pueblo sabe que Frondizi ha hecho algún tipo de acuerdo con Perón porque de la elección que tuvo en la Asamblea Constituyente prácticamente más que duplica la cantidad de votos que había sacado en el año 57, en el año 58 ahora, ¿no? En la elección presidencial. Por lo tanto, se sabe que Perón ha hecho un acuerdo con Frondizi y las Fuerzas Armadas
empiezan a ver si van a entregarle o no entregarle el poder a Arturo Frondizi, lo cual finalmente hacen, ¿no? Y entonces Frondizi el 1 de mayo de 1958 asume la presidencia de la República en esta suerte de semidemocracia. Vuelvo a repetir que la palabra semidemocracia es falsa porque no se puede ser medio demócrata, pero en una democracia o en una ficción de democracia en la cual el peronismo se encuentra proscripto. Bueno, hagamos algunas conclusiones a partir de esto, ¿no? En primer lugar, los que hicieron el golpe piensan que el peronismo va a desaparecer, pero el peronismo no desaparece. Primer dato, primera conclusión. El peronismo no desaparece, sino que cambia de forma desde la clandestinidad y desde la dirección del general Perón en el exilio. El peronismo tiene alternativas, va teniendo alternativas y las va a tener como forma resistente en los próximos 17 años. Pero no va a tener tampoco, segunda conclusión, la posibilidad de llegar nuevamente al poder mediante una posición de fuerza, es decir, no va a haber un golpe militar favorable al peronismo que devuelva las elecciones libres y que al presentarse Perón vuelva a ganar las elecciones. Es decir, Perón queda proscripto y el peronismo queda proscripto por 17 años, ¿no? 17 años, es lo que llamamos el posperonismo. Posperonismo en el sentido de que el peronismo está prohibido, pero al mismo tiempo se genera cierto grado de vida política que va a ser cada vez más represiva. Es decir, los gobiernos de las sucesivas dictaduras van a tener que ser cada vez más violentos para poder contener aquello que se va constituyendo como su oposición. Y en ese sentido, la violencia política del periodo que va del 55 al 66 en principio, pero al 73 en realidad, va a ir progresivamente en aumento, y se va a pasar de estos comandos de la resistencia a la formación de organizaciones armadas que tratan de derrocar, de eliminar, digamos, la influencia de las dictaduras basadas en las Fuerzas Armadas en Argentina. Pero otra conclusión, las Fuerzas Armadas en un país democrático son nada más que el arma, el uso legítimo de la violencia para la defensa del país en el exterior. No tienen una función política, no deben tenerla. Son una estructura del Estado como las escuelas, ¿no? Si las Fuerzas Armadas se convierten en un partido político y hacen uso de las armas que pagan los impuestos de las personas, esto es de una ilegitimidad absoluta. Por eso las llamamos dictaduras o gobiernos de facto. Son instituciones del Estado al servicio de un régimen democrático, es decir, al servicio de lo que el pueblo decida hacer con ellas. No tienen independencia del poder político. Pero desde 1930 y particularmente desde 1955, las Fuerzas Armadas en Argentina van a ir convirtiéndose progresivamente en un actor político y van a decidir sobre la política nacional, van a decidir sobre quién debe, quién puede ejercer la vida política, al punto de que van a ir creciendo en su intervención. Si yo les dije que de 1955 a 1958 el gobierno militar no pretende quedarse como gobierno militar, sino que han llegado al gobierno para llamar a elecciones y eliminar el peronismo, ¿no? En el año 1962 van a hacer algo parecido, aunque distinto, después lo vamos a ver. En 1966 ya no. El golpe militar de 1966 del general Onganía va a ser un golpe
que quiere quedarse, que quiere efectivamente transformar la vida económica, social y política de la Argentina. O sea, las Fuerzas Armadas se han convertido en un factor directamente político y de intervención política y en un partido político, favorable a los intereses de las clases dominantes, pero vamos a ver a qué intereses de las clases dominantes. No es que los intereses de las clases dominantes son uno solo, digamos, hay muchos intereses, las clases dominantes también están divididas. Y entonces, en algunas circunstancias, llamamos hegemonía a aquel sector de las clases dominantes que en cierto modo prima por encima del resto. Después lo vamos a ver. Pero según tercer factor que les estoy diciendo, las Fuerzas Armadas se constituyen ya definitivamente en un actor político. Tercer factor, cuarto factor, hay inestabilidad política. Es decir, el peronismo constituye en su ausencia, aunque parezca en su ausencia, un actor político relevante del que no se puede obviar. Como el partido político no existe, el movimiento peronista se expresa fundamentalmente en la clase trabajadora, en los sindicatos que el peronismo va a ir reconquistando progresivamente a partir del año 1956, prácticamente en el inicio ya de la Revolución Libertadora, las elecciones que convoca el interventor de la CGT en los gremios industriales son ganadas por nuevas conducciones peronistas, ¿no? Y eso va a traer permanentemente inestabilidad, pero al mismo tiempo va a crecer un factor que hasta ese momento no tampoco es tan relevante, que es el poder sindical. El poder sindical como representación de el peronismo, la representación del peronismo. Y en ese sentido, el poder sindical también va a ir cambiando de la resistencia a una coexistencia con las democracias ficticias que van a haber hasta 1973, ¿no? Eh, Otro factor, si no lo dije, si ya lo dije, discúlpeme, es el aumento de la violencia política. Es decir, el aumento de la capacidad represiva del Estado para eliminar a los adversarios en el marco de lo que se va a ir llamando cada vez más crecientemente como el enfrentamiento entre dos bloques internacionales de poder en el marco de lo que se llamará la Guerra Fría. O sea, después de la Guerra Mundial, la formación de dos bloques, el bloque soviético y el bloque norteamericano, ¿no?, que van a influenciar sobre el conjunto de la vida del planeta en su enfrentamiento. Es decir, el crecimiento, el avance, en cierto modo, de los partidos comunistas en una parte de de la superficie de la Tierra, ¿no? Imaginen ustedes, la Unión Soviética y todos los países satélites que en Europa van a quedar bajo su égida, una nueva configuración comunista que va a ser China, ¿no?, y sobre todo la revolución cultural a mediados de los 60, y los movimientos de liberación nacional, que en algún punto tienen también una referencia hacia una salida socialista, que es lo que se va a ver sobre todo en la década del 60. La guerra de liberación de Argelia, la guerra de Vietnam, ¿no?, y distintos tipos de conflictos internacionales que van a ir dando marco a el aumento no solo de la violencia, sino al mismo tiempo de la violencia represiva, sino al mismo tiempo de los movimientos de liberación que se van a ir constituyendo en el tercer mundo para derrocar no solo a las dictaduras militares que representan los intereses del imperialismo norteamericano, sino al mismo tiempo la viabilidad de un nuevo sistema social, ¿no?, el planteamiento de un nuevo sistema social que sea justamente en el marco no solo de la liberación nacional, sino también de la liberación social, en particular la construcción de sistemas socialistas en aquella época como la utopía de los pueblos, ¿no? Bueno, vamos a dejar acá. Lo que quería explicarles es
que entre 1955 y 1958, el gobierno de la Revolución Libertadora, me falta un solo aspecto que quería marcarles ahora, que es el tema económico, ¿no? Eh, Era difícil cambiar, digamos, las circunstancias de desarrollo económico que había producido el peronismo con la suplantación de la industria liviana y, en cierto modo, el desarrollo de la industria pesada. Lo que se va a ver en el principio en la Revolución Libertadora es un intento de retorno al modelo agroexportador, ¿no? Aun cuando no se pueda del todo, un favorecimiento, en cierto modo, de la estructura de la agroexportación. Y el elemento fundamental de esta época es que la Argentina, ¿no?, va a firmar el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, Argentina no es parte del Fondo Monetario Internacional hasta que Perón es derrocado. Es decir, la Argentina ingresa a ser un país miembro del Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto?, durante el gobierno de la Revolución Libertadora, con todo lo que esto implica de intervención del fondo respecto de las políticas económicas que se vayan a llevar en adelante de allí en más. Pero efectivamente es un periodo, la Revolución Libertadora es un periodo de transición que va a dar lugar después, lo vamos a hablar después, justamente a lo que se va a llamar el proyecto desarrollista, que es el proyecto de Frondizi respecto de la economía argentina y que finalmente va a ser propuesto como una posible salida a algunos de los problemas que tiene o que tenía en aquella época la economía argentina. Bueno, no los entretengo más. Espero que puedan resolver las preguntas del parcial bien. Cualquier duda, ¿no es cierto? Ustedes tienen que plantearla en el foro. Yo les digo esto porque están teniendo muy poca participación en el foro. Me parece que sería interesante que participen más y que a medida que van estudiando planteen sus dudas, ¿no es cierto? No es tonto el que duda, ¿eh? El que no plantea las preguntas es tonto. Así que bueno, planteen todas las preguntas en los foros para poder ir resolviendo las dudas que se le van a ir planteando. Tienen tiempo desde el jueves hasta el lunes para entregar el primer parcial. No se duerman, estudien ahora para que después tengan seguridad de qué es lo que van a hacer en, en estos días en los que van a contestar las preguntas del parcial. Y que tengan una buena semana. Chao.